ocean's beat is unrelenting. Your love goes on. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma ahí sí del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Amén y amén. El tema que quiero compartir esta noche lo titulamos Institución de la Cena del Señor. ¿Cómo se titula el tema de esta noche? Institución de la Cena del Señor. La Santa Cena consiste en el pan y en el vino. Y para poder hablar de la Santa Cena y de lo que representa, tengo que remontarme desde el tiempo de Abraham, porque dice las Escrituras que cuando Abraham venía de derrotar a Kedorlaomer, le salió al encuentro un sacerdote cuyo nombre era Melquisedec, y el sacerdote le da de comer a Abraham pan y vino, y Abraham le da los diezmos al sacerdote de todo lo que él había obtenido, había ganado. Luego ustedes pueden encontrar la cena del Señor o la Santa Cena de pan y vino en muchos otros pasajes bíblicos, pero hay uno que me impacta, y es desde el momento en que José es vendido por sus hermanos a los ismaelitas o a una tribu de mercaderes, y José es introducido a Egipto, vendido como un esclavo. Pero al ser vendido como esclavo, José, su mentalidad nunca había sido de esclavitud, sino por el contrario, él sabía de quién era hijo. José, el hijo de Jacob, a quien sus vestiduras de colores lo hacían sentirse que era hijo del gran rey. Pero estando como esclavo en Egipto, la mujer de Potifar le seduce. Dice las Escrituras que todos los días lo perseguía, lo acosaba sexualmente, hasta el extremo de quitarle la ropa, y José sale corriendo y le deja la ropa, pero no le deja su dignidad. Cuando se entera Potifar de esto, es echado a la cárcel, y en la cárcel Dios le da el poder de interpretar los sueños. Se le acerca el copero del rey que había caído a la cárcel y le cuenta el sueño y le dice: José, en 3 días serás restituido y nuevamente servirás la copa del rey. Pero se le acerca también el panadero y la interpretación del panadero es: lo siento, en 3 días te volarán la cabeza. Y así fue. Cuando el copero estaba ya en la mesa del rey sirviéndole a Faraón, Faraón tiene el sueño,
¿Recuerdan el sueño de las vacas gordas, las vacas flacas, y lo tiene 2 veces el mismo sueño? Ahora llaman a José a que le interprete el sueño. José le da la interpretación, pero no solo le da la interpretación, sino que también le da las estrategias para que Egipto no sucumbiera ante las vacas flacas, ante el hambre que vendría después de la gran abundancia de los 7 años que sucederían. Cuando Faraón se da cuenta de la sabiduría de José, lo constituye como señor de toda la tierra. Se quita su anillo Faraón y le dice: solamente yo estaré después de ti. Y le da su anillo y lo constituye señor de toda la tierra. Ustedes saben un poco más de la historia, donde pasaron una abundancia. José hace silos, como que es que se llaman, para poder almacenar. Y luego entran las vacas flacas, y su padre y sus hermanos llegan hasta Egipto, y en Egipto se quedan 430 años. Pero muere el faraón que era amigo de José, muere José, se levanta un nuevo faraón, y ese nuevo faraón, al ver que se estaba multiplicando, póngale cuidado a esa historia que es muy parecida a la de todos estos pueblos, al ver que la iglesia crecía, quisieron subyugarlos, quisieron esclavizarlos. Entonces todos los varones que nacieran varones los mandaban a matar. Las que nacieran hembritas las dejaban para ellos reproducirse y ellos esclavizarlas. Pero iban a acabar con la raza de los hebreos. Y ustedes saben que en esas, Jocabed, la madre de Moisés, da a luz a Moisés y tiene que esconderlo por 3 meses. Y ya no pudiendo esconderlo más, escalafatea una arquita con brea y lo echa al niño el Nilo abajo y lo pone en las manos del Señor. Una vez que este niño viene bajando por las aguas, la hija del faraón que estaba en ese momento bañándose, ve al niño y le parece lindo. La hermana de Moisés, Miriam o María, viene corriendo y le dice: te busco una mujer hebrea para que te lo críe. Sí. Y le hace llegar el mismo niño, Moisés, a Jocabed, su propia madre. Ahora le pagaban por criar a su propio hijo. Pasa el tiempo, crece Moisés, 40 años, y a los 40 años él quiere acabar con la esclavitud de su pueblo. Y nota que un egipcio estaba maltratando a un hebreo. Y el Moisés era atravesado, era como paraco, porque se fue y lo mató. Tenía un carácter el Moisés terrible. Lo mata. Al siguiente día ahora se están enfrentando 2 hebreos. Y Moisés dándose de juez, pero con ese mal testimonio que tenía: hermanos hebreos, ¿por qué se pelean entre ustedes mismos? Y uno de ellos le dijo: ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a matar como hiciste ayer con el egipcio? Entendió que había sido descubierto, se desaparece. 40 años en el desierto, y Dios se le aparece a Moisés en la zarza ardiente. Y allí, en la zarza ardiendo, Dios le revela el propósito de Dios a Moisés. Moisés, ve y entra a la presencia de Faraón y dile: deja ir a mi pueblo, libértalo de la esclavitud a mi pueblo. Moisés temblaba. No podía creer que él era el escogido para darle libertad al pueblo de Israel. Sin embargo, se apoya en su hermano Aarón, entran a la casa, a la misma presencia de Faraón, y le dicen: deja ir a mi pueblo. Y Faraón le dice: ¿y quién es Jehová? ¿Quién es su Dios para yo obedecerle? Si no lo dejas ir, haré que las aguas se conviertan en sangre. A ver si es cierto. Moisés toma la vara, la coloca en el agua, y efectivamente las aguas se convierten en sangre.
Pero el corazón de Faraón era tan duro que llama a los hechiceros, chasquea los dedos. Vienen los hechiceros y les dice: este convirtió las aguas en sangre, ¿ustedes lo pueden hacer? Y los hechiceros dijeron: sí. Trajeron agua, meten los dedos y la convierten también en sangre. Cosas que también los hechiceros, a través del poder de la cuarta dimensión, pueden llegar a producir milagros que no vienen de parte de Dios y que después se los pueden llegar a cobrar a uno, pero son capaces de producir milagros momentáneos. Luego entonces dice: deja ir a mi pueblo o les envío una plaga de ranas. Hazlo. Envía una plaga de ranas. Llama a los hechiceros. ¿Pueden imitarlo? También lo imitaron. Y como 2 o 3 plagas imitaron a lo que Moisés hacía. Pero hubo un momento en que Dios tuvo que reforzar el poder de Moisés y empezó a desatar plagas que ellos ya no eran capaces de hacer. Cogió en cierta oportunidad, tiró al cielo polvo, se hicieron moscas y ya los hechiceros no fueron capaces de hacerlo. En otra plaga hubo oscuridad total y ya ningún hechicero podía imitar las cosas que estaba haciendo Moisés. En otra mandó plaga de langostas, otra plaga de granizo, otra plaga que murieran todas las vacas, todo el alimento, y empieza Egipto a caer y a caer y a caer. Faraón endurece su corazón. Entonces los manda a llamar a Moisés. Y Moisés vuelve y le repite: deja ir a mi pueblo, suéltalos de su esclavitud, o la próxima vez van a morir todos los primogénitos de su casa. Y eso enfureció a Faraón y le dijo: no nos volvamos a ver las caras, porque el día que nos volvamos a ver las caras te mataré. Moisés dijo: pues lo veremos, y salió y se fue. Pero ese día, el día en que Dios, o el ángel de la muerte, el ángel de destrucción, pasaría para matar a los primogénitos, Dios dice: no voy a matar a los primogénitos de mi pueblo, de la gente que ande bajo mi pacto, de los escogidos de Israel. Entonces, ¿qué hizo? Les institucionaliza la Pascua, lo que vamos a practicar esta noche. ¿Qué es la Pascua? Ellos le dijeron: cojan un cordero sin defecto, sin mancha, y mátenlo, dególlenlo, pero recojan la sangre del cordero en un lebrillo, y luego con un hisopo ustedes cogen la sangre y la ponen en las puertas, en los dinteles, en las columnas, en las ventanas, para que cuando el ángel de la destrucción o de la muerte entre a acabar con el impío, él se dé cuenta de cuál familia está bajo el pacto de la sangre y pase de largo y no los toque. Faraón no creyó. Ay, sí, en la sangre, sí. ¿Cómo no? Pero los que creyeron, los cristianos que vivimos bajo el pacto de la sangre, sabemos del poder de la sangre del cordero. Ellos lo hicieron. Cogieron el cordero, se lo comían, pero la sangre la colocaban en los postes, en los dinteles, en las puertas. Y esa noche, a las 12 de la noche, se empiezan a oír alaridos terribles. Cuando el ángel de la destrucción entraba a una casa de un impío, era para que se despertara. Se escuchaba el alarido y todo el mundo temblaba, y el ángel pasaba a otra y a otra
y a otra casa. Solo las casas, escúcheme, que estaban bajo el pacto de la sangre, el ángel de la destrucción no podía ingresar a esas casas. Eso representa la Pascua. Ustedes podrán notar en la Biblia que eso fue lo que sucedió. Moisés salió, luego Faraón lo persiguió, se paró frente al Mar Rojo. Moisés alzó la vara, el mar se disipó, pasaron en seco, y cuando pasaron al otro lado, Moisés hizo que las aguas se cerraran y murieron miles de soldados, aparte de los que ya habían muerto de los primogénitos. Y Egipto le tocó dejar ir libre al pueblo de Dios. A partir de ese día, Dios dio un pacto sempiterno. ¿Qué es sempiterno? Para siempre. Dijo: celebrarán la Pascua. Eso es lo que nosotros hacemos. Celebramos la Pascua. Y es lo mismo que Jesús hizo la noche en que fue a ser entregado por Judas. Pero ya no era un animal cualquiera. Ya no era un cordero sin mancha. Era el cordero. ¿Recuerdan Juan capítulo 1 verso 29? Juan el Bautista, cuando vio a Jesús venir hacia él, dijo: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado de la humanidad. Juan sabía que Jesús era el Cordero inmolado. Si tú lees el libro del Apocalipsis, en el capítulo 5, el libro del Apocalipsis dice que el Cordero es el único digno de abrir los sellos. El único digno de hacer entendible la palabra de Dios, que estaba siendo guardada para ser revelada a nuestros corazones en los postreros tiempos, en esta época. De modo que Jesús institucionaliza nuevamente la Santa Cena, pero ya no con sangre de animales, sino con su propia sangre. Por eso Él tenía toda la autoridad y se paraba ante los fariseos, a los herodianos, a los escribas, y les decía: ¿quién me redarguye a mí de pecado? A Él no le podían achacar ningún pecado. No había corrupción alguna en Él. Sin embargo, cuando lo paran en el juicio contra Barrabás o Jesús, Pilato les dice: ¿a quién escogen ustedes? Y el pueblo dijo: a Barrabás, para que se cumplieran las escrituras de que el Mesías tenía que morir y tenía que derramar hasta la última gota de su sangre. Entonces lo entran a Jesús en el pretorio, y lo primero que le hacen es que le colocan una corona de espinas. Ya había derramado sangre en el huerto de Getsemaní. Luego le colocan una corona de espinas. Luego le ponen un manto de púrpura y lo golpeaban. Le arrancaban las barbas, sangraba por todos lados. Luego lo llevan y lo azotan, 39 azotes, 40 menos 1. Y en cada latigazo que le daban, el látigo romano tenía 3 bifurcaciones con astillas de metal y de hueso. De modo que cuando caía en la piel, arrancaba el pedazo y salía el chiflón de sangre. De ese modo, Él estaba derramando su sangre para que por esa sangre el ángel destructor, si yo estoy bajo el pacto de la sangre del Cordero de Dios, el ángel destructor no podrá tocarme, ni podrá tocar mi familia, ni podrá tocar mi esposa, mis hijos, mi empresa, mis finanzas, mi salud. ¡No puede! ¡No puede! Eso era lo que estaba haciendo Jesús. Entonces Él por eso lo hace la noche en que va a ser entregada. Él toma el pan y lo parte y le dice: este pan representa mi cuerpo. Pero escúcheme, iglesia,
Jesús le decía a los discípulos: el que no coma de mi carne y beba de mi sangre no podrá ser salvo. Y claro, los judíos algo tenían contra la sangre. Decían: no, pero ¿cómo que qué vamos a comer sangre? ¿Y cómo nos vamos a canibalizar? Es que a comernos la carne de este Señor. Pero Él no les decía de la carne de Él, sino de la palabra de Dios. Porque si usted lee en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, en el verso 1, dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Y en el verso 12 del Evangelio según San Juan, dice: y este Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué significa lo que estoy hablando? Que Dios, siendo Dios, hizo que su Hijo Jesucristo, el Verbo de Dios, se encarnara a través de la bienaventurada Virgen María y se hiciera hombre. Pero no significa que nos vamos a comer la carne de Jesús, no. Lo que comemos es el Verbo, la palabra, la escritura. De ahí que necesitamos ser coherentes. De modo que cuando vengas a la iglesia y escuches la palabra de Dios, sal y ponla por obra. Pero mucha gente, ustedes no, gracias a Dios, ustedes todos son santos, somos todos santos. Muchos de los demás personajes vienen a una iglesia, pero no vienen a santificarse. Vienen es como un método como un amuleto, para que me vaya bien, para que me vaya bien. Pero no se vienen a santificar. Entonces entran, reciben la palabra, pero cuando salen, continúan en lo mismo. Cuando entran a la iglesia, se ponen la aureola. Mire la aureola que me pusieron a mí. Pero algunos, cuando salen, se quitan la aureola y se ponen, no sé qué se pongan. Tremendo. Y he visto tantos casos de gente que vienen a la iglesia, peleas como perros y gatos en su casa. La hijo de cataramasayara. Ustedes ya saben qué es esa palabra, ¿no? Hijo de cataramasaya. Bueno, y llegan a la iglesia, y cuando se van a bajar del carro, del taxi o del bus, ahí sí se cogen de la mano, cambian. El fornicario, el mujeriego, o la mujer que es coquetona, la coqueta, vienen a la iglesia. Y es cierto que días pasé por allí abajo, al lado del intercambiador, unos miserables tienen un letrero que dice: aquí no entran borrachos, salen. Y yo me acordé, yo digo: oye, de verdad, voy a mandar a poner un letrero aquí en la puerta de la iglesia, aparte, en la parte de afuera: aquí no entran santos, aquí solamente entran pecadores, fornicarios, borrachos, adúlteros. Pero cuando salgan, salimos santificados por la sangre del Cordero de Dios. Diga amén y déle ese aplauso fuerte. Eso es lo que hace el pacto de la sangre de Jesús. El pacto de la sangre es que Él ya fue sacrificado, Él fue molido por mis pecados, la paga de mi paz fue sobre Él, y por sus llagas yo he sido sanado. Ahora, no es una licencia para pecar, pero es como cuando usted tenía un hijo pequeño y le compraba ropita blanca. ¿Cuántos han tenido hijos pequeños y le compran ropa blanca? Y uno como que, pero sin embargo lo coge y lo advierte, ¿no? Venga para acá,
venga, cuidadito. Y eso le hacen la cara lo más monstruosa que puedan para el niño, ya lo trauman así. Ay, sí, mamita. Pero la mamá le dice, cuidadito, me llega con la ropa sucia. Y el pobre chino, pero se le olvida, porque son niños. ¿Y cómo regresa el niño a la casa? A ver, acuérdense. Y es, mamá, ¿sí ve que llegué limpiecito? La limpia que te voy a dar. Sin embargo, la mamá, ¿qué hace? Le quita la ropita. No deja de amarlo. Yo te la lavo para que vuelvas a estar tan limpio como si nunca la hubieras ensuciado. En el nombre de Jesús. ¡Uh! Dale el aplauso fuerte. Ese es su pacto. Ahora, pastor, pero es que yo soy muy pecador, pastor. Yo soy de esos, pastor, que usted dice que se queda hasta la 1 de la mañana viendo cosas inmundas en el celular. Yo soy de esas mujeres que coqueteo en el Face, pastor. Sí. Yo soy de esos que robo en mi empresa, pastor. ¿Qué hago? Mi hijo, haga el pacto con Dios. Pídale a Dios, papito Dios, no soy capaz en mis fuerzas. No puedo. Lo he intentado, pero no soy capaz solo. Necesito tu ayuda. Dame de tu Espíritu Santo. He conocido casos de mujeres teniendo un buen marido y buscando lo que no se les ha perdido. El papá de sus hijos. ¿Y qué le ve, gran ¿Qué le ve a este hombre? No sé, pastor, pero es que el otro me dice de todo. Son demonios. Son principados. Y usted sola no es capaz, o usted solo no es capaz. Usted necesita pactar con Dios. Usted necesita decirle a Jesús: Jesús, ven a vivir en mi corazón, te necesito. Señor, solo no puedo. No soy capaz de dejar de mentir, de dejar de insultar, de dejar de odiar. No soy capaz de dejar de gritar. Y hacerse usted mismo una evaluación. Si usted muriera hoy mismo, ¿para dónde partiría? Si hoy mismo fuera el día de su muerte y le tocara entregarse y entregar sus cuentas frente al trono de Dios, porque la Biblia dice: todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ninguno de los que estamos aquí estamos exentos. Ahí no hay corrupción. Allá no es que usted va a comprar a los magistrados. Paila, ya sí, yuca, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Él no se compra con ningún dinero. Todos ahí ante el tribunal de Cristo, entregando cuentas. Nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestras palabras, nuestras omisiones. Ahí va a estar Dios. Solamente los que entramos en pacto con su sangre. Oh Jesús, necesito tu sangre. Acepto tu sacrificio. Acepto que yo soy pecador, que tú eres santo. Límpiame. Y por amor a Dios salgo de este lugar y no vuelvo a fallar, no vuelvo a fallar. No volveré a pecar. Voy a mantenerme limpiecito. Voy a agradar al Espíritu Santo de Dios. Redemption's bid is on.